Tú eres suficiente. Si tú eres de los que has puesto tus ojos en Él y tienes esa confianza de que Él es más que suficiente, ¿por qué no le das ahí una vez más una celebración y un agradecimiento al Jesús que nosotros estamos predicando esta mañana? Gracias, Jesús, gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre, anhelamos tu presencia, Espíritu Santo, que trabajes en nuestras vidas. Y si hay alguien en este lugar que todavía no ha podido observarte, no ha podido conocerte, hoy, Señor, creemos que en su historia estaba este momento y tú querías hablar a su vida y sostenerlo en medio de este momento difícil, en medio de estas circunstancias, Señor, pero también aquel que te sigue hace muchos años y hoy ha sido impactado con noticias devastadoras, con situaciones fuera de control, y tú nos recuerdas que tú verdaderamente eres suficiente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un high five al que está a tu lado. Dile, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti. Dile, I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. Este mensaje es el mensaje dentro de esta serie llamada Una Buena Persona, donde vamos a hablar de tu historia, la historia de tu vida. Y para algunos este mensaje es tan central, para otros va a ser un recordatorio de algo que conocen. Pero estoy convencido, ayer mientras oraba por cada uno de ustedes, aunque no sabía quiénes iban a estar aquí hoy, ayer tuve un momento de oración y derramaba mi vida ante el Señor y decía, Señor, tú sabes quién va a estar allí escuchando este mensaje y quién lo necesita hoy más que nunca, y qué historia sagrada tú quieres transformar y renovar en el día de hoy. Y aquí estás, igual que yo, naciste, quizás no el mismo año, quizás no en el mismo pueblo, 1981, 44 añitos. Algunos antes que yo, algunos un poquito después que yo. Nazco en Vieques, una noche de bombardeo de la Marina, que todavía estaba en Puerto Rico. A los 7 meses y medio, desesperado por nacer. Y nazco en un lugar con unos padres que realmente no escogí. ¿Sabes que ninguno de nosotros escogió el pueblo? Ninguno de nosotros escogió los padres que tuvimos. Ninguno de nosotros tuvo un say so, como dice el americano, algo que decir acerca de eso. Ni tan siquiera el nombre que nos pusieron y que carga nuestra acta de nacimiento. El mío, Jonathan Daniel Ocasio Hernández. Jonathan porque mi papá se llamaba David. Y él conocía la escritura, y en la escritura hay una historia de amistad entre David y Jonathan, o Jonathan, como le decíamos nosotros cuando leíamos la Biblia Reina Valera. Y quiere decir que no escojo nada de eso, tú no escoges nada de esto, pero tú llegas a este mundo, a una historia que comenzó mucho antes de que tú dieras tu primer respiro. No llegaste a una página en blanco, llegaste a ser parte de una historia que había comenzado antes que tú. By the way, la noticia es que esta historia va a continuar después de ti, aquí en la tierra. Y realmente, como les dije, ni el nombre que tenemos es el nombre final, porque según la escritura en Apocalipsis 2:17, dice que al que venciere un día, Dios mismo nos pondrá en la mano una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Quiere decir que nuestro nombre final todavía nosotros no lo conocemos. ¿Cómo te llamarás tú en el cielo? El Señor que te creó conoce tu nombre verdadero, el que nunca se te ha sido revelado. Pero un día lo vas a conocer, vas a recibir ese nombre nuevo. Lo que quiere decir es que tu historia es sagrada.
Miren cómo lo dice el salmista en el Salmo 138. Él dice estas palabras: el Señor cumplirá en mí su propósito. Esta es una persona que había entendido que su historia era sagrada. El Señor cumplirá en mí su propósito. Yo crecí escuchando una versión que decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero ambas versiones hablan de que Él cumple su propósito. Lo que sucede muchas veces es que nosotros hemos entendido eso mal y lo leemos: el Señor va a cumplir mi propósito. Nos dice que Él va a cumplir su propósito en mí, no mi propósito. Nunca es mi propósito, porque mi historia es sagrada. Él me creó, Él te creó. El salmista continúa diciendo: tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Así que él sabe que su historia es sagrada y está hermanada dentro de una historia de amor. Es el amor de Dios la razón por la que Él nos crea, con propósito, con intención. Y la humanidad del salmista, creo que dice: no abandones la obra de tus manos, porque nosotros reconocemos que aunque Él nos crea con propósito y con intención, de este lado de la eternidad tenemos 2 o 3 asuntos que a veces nos hacen sentir o pensar que Él verdaderamente nos creó con propósito, pero se olvidó de la dirección, se olvidó de donde nosotros estábamos. Así que, retornando a la historia de dónde nacimos, nuestros padres biológicos, algunos pueden decir: Jonathan, no conocí a mi padre, no conocí a mi madre, no tuve uno. Si eso fue así, te entiendo, pasa más de lo que quisiéramos que ocurriera. Pero alguien, un grupo de personas nos crió de alguna forma. Y ese grupo de personas que nos cría se conoce como nuestro círculo de origen. Dallas Willard lo conoce, le llama el círculo de origen, donde tú naces, aquellos que te crían, aquellos que te muestran amor, te dicen que eres importante. ¿Dónde ocurrió eso para ti? ¿Dónde fue? En mi caso ese círculo era mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. Al principio éramos más que yo y mis 2 papás, o sea, mi padre y mi madre y yo, y luego llega mi hermana, la del medio, y un día se suma mi hermano y somos 5. El círculo de origen se expande un poco. Nuestra familia no era muy grande. Mi abuela vivía en Carolina, nosotros nos criamos en Añasco, Vista del Río Añasco, en el Valle de Añasco. Allí, corriendo entre los cañaverales, se desarrolla mi historia de origen. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde te criaste? ¿En qué barrio? Me encantaría escuchar el barrio o el lugar. A la cuenta de 3 tú vas a decir el barrio en voz alta. Yo los voy a escuchar todos y me los voy a memorizar. ¿Serio? Mira el que está a tu lado. Di tu barrio, ¿ok? Di tu barrio. Ok, a la 1, a las 2, a las 3. Wow, un poquito más difícil de lo que pensé. Escuché ahí un poquito de todo. Ese fue el tuyo, tu lugar, tu círculo de origen. Y esto parece sencillo, tú lo sabes, pero es tan importante ese círculo, ese lugar, ese espacio, esos primeros años para la formación de nuestro espíritu y de toda nuestra vida. Porque mamá, papá o esas personas que nos trajeron al mundo nos dieron no solamente su ADN, sino que también nos dieron nuestro sentido de valor. O aquellos que nos criaron nos dieron ese sentido de valor. Y esto es otra forma de decirlo. No solo tengo los ojos de mi padre, también llevo en mí cómo él me miraba con sus ojos. ¿Ves? No solamente tenemos el ADN o el recuerdo de aquellos que nos criaron, tenemos la forma en la que nos trataron sobre nosotros, cómo nos hicieron sentir. Y ambas cosas son igualmente importantes en cuanto a cómo me veo hoy, cómo tú te ves a ti mismo. Porque nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos se forma en parte por lo que otros dicen de nosotros y hacen con nosotros. Y esto ustedes lo saben, quizás no necesariamente con este lenguaje, pero cuando nosotros llegamos a esta tierra, hay una pregunta
que nos estamos haciendo aún sin darnos cuenta. Y cuando ya tenemos cierta edad, quizás no le ponemos ese lenguaje, pero lo que nos estamos preguntando todos es si somos amados, si el círculo de origen verdaderamente nos ama, si somos bienvenidos en este universo, si somos importantes, si tenemos significados para ellos, si somos deseados. Y no lo sabemos, pero todos nosotros estamos buscando que ese círculo de origen se convierta en nuestro círculo de cuidado o de suficiencia. Se supone que ese círculo nos haya hecho sentir amados, queridos, suficientes, cuidados, protegidos. Pero la realidad es que ni aún los mejores padres, ni aún aquellos que tuvimos, a mí me encanta decir mis padres fueron y son tremendos padres, fueron padres presentes. No quiero decir, no fueron perfectos, porque eso es lo que todos decimos, es que todo el mundo sabe que no hay un solo padre perfecto, específicamente cuando nos convertimos en padres. Amén. Que nos damos cuenta que nuestros padres eran mucho más perfectos de lo que nosotros pensábamos en ocasiones. En ocasiones quizás no, porque no estuvieron ahí. Y de eso se trata esto, que ni aun los mejores son un círculo suficientemente perfecto. Y que el único círculo perfecto en el que vamos a encontrar ese cuidado y esa contestación a la pregunta si nosotros somos amados es en el círculo perfecto de Dios, del Dios Trino, de la Trinidad, porque es el único círculo totalmente perfecto. Todos los demás círculos fallan porque dependen de personas limitadas. Y como son limitados, en muchos de esos círculos de origen, en tu barrio, en Vista del Río, en la escuela Espino de Añasco, en mi transición a Sierra Bayamón, en la iglesia en la que te criaste, en la tradición de fe en la que creciste, en medio de la urbanización, alguien cicatrizó, lastimó tu vida. Y ustedes lo saben, todas nuestras historias tienen cicatrices. Y tienen dos tipos de cicatrices. Unas que son visibles y unas que son invisibles. Y esto no debe ser nuevo, pero simplemente repasando, ¿no?, cómo son nuestras vidas. Hay un paquete de cicatrices visibles. Aquel que creció sin un padre es una cicatriz visible, o sin una madre, o aquel que estuvo en el sistema de foster, de cuidado, aunque tuvo que ser removido por el departamento de la familia. Eso es visible, se ve, se sabe que hay una herida, hay una situación, hay una rotura. Y las heridas visibles que forman parte de tu vida son aquellas que todo el mundo puede ver. Aquella relación que tuviste que te juró amor por siempre y duró 3 meses. Y te dio la flochada de la vida, te dejó para siempre. Todo el mundo lo supo. O tuviste 3 años, 4 años en una relación y tuviste eso. O esa situación real donde tu vida cayó en un espacio tan oscuro que te rebelaste y corriste hacia cosas que no te sientes orgulloso y los demás te vieron y hubieron adicciones, o buscaste valor en cosas que... Y esas son historias que la gente las sabe, las ve, son visibles. O cuando pierdes un familiar querido. O hay una enfermedad que rompe tu historia familiar. Son cicatrices visibles, la gente las sabe, las ha visto, son duras, todos tenemos las visibles, pero también tenemos las invisibles. Y las invisibles muchas veces son aún más duras que las que la gente puede ver. Y si tú haces la conexión, te das cuenta que muchas veces las cicatrices que la gente puede ver son un resultado de las que nunca vieron, de las cosas que viviste y pasaste, pero que nadie supo, que no le contaste a nadie porque eran demasiado vergonzosas,
dolorosa. El llegar a tu casa y quizás encontrar un padre que estaba allí pero no era presente, que no te prestaba atención, que nunca te dijo que te amaba y te hizo sentir que no importabas, que verdaderamente no eras bienvenido de este lado. Te hizo cuestionar si tu historia es sagrada o no, si tienes propósito o no, si el Señor verdaderamente le importas o no. Cicatrices invisibles, dolorosas, muy impactantes para nuestra vida. Y en ambos casos, las cicatrices visibles y las invisibles nos dijeron y nos enviaron un mensaje. Y el mensaje era: no hay nadie que te ama verdaderamente. Nadie te cuida. Y en algunos casos eso se transformó en: Dios no te cuida, Dios no te ama, no eres importante para Dios. La realidad es que si tú nunca tuviste un círculo de origen donde te cuidaron, hoy todavía tú estás luchando con un montón de rechazos que percibes y experimentas que vienen de ese círculo de origen y que comenzó cuando eras pequeño y todavía es parte de tu historia. Y hoy Jesús en su amor, el Jesús que decimos que es suficiente, quería que habláramos de tu historia sagrada y que pudieras pensar algunas de estas cosas. Porque todo eso, el círculo de origen, las cicatrices visibles, las cicatrices invisibles, le dan forma a nuestra vida espiritual. Pero no solo eso le da forma, sino también le da forma la manera en que narramos nuestra historia. ¿Cómo narramos nuestra historia? Y eso es importante que tú lo escuches, porque es posible que la forma en la que tú estás contando tu historia te esté aguantando y te mantenga en un lugar estancado en el que no necesitas estar ya hace años. Jesús quiere mostrarte que quizás hay algo en la forma en la que cuentas tu historia, en la que no estás factorizando, por usar una palabra de esas que enseñaban los maestros y que yo no entendía necesariamente, pero factorizando a Jesús en la ecuación. No estás contando dónde ha estado Él en medio del proceso, cómo narramos nuestra historia. Porque esto es, 1,000,000 de cosas te sucedieron. Edison en la cancha era un bully. Tuve que pelear 1000 veces con Alexis Zagaldía. Era el bajito de la clase. Llego a Bayamón con una partidura arriba, peinándome hacia el lado, con unos pantaloncitos pegados. Todo el mundo me quiere quitar el poco dinero que mi papá me daba para comprarme un cheese dog. Tú tienes tu propia historia, te suceden 1000 cosas y tú empiezas a ponerlas todas juntas, ¿ok? Toda tu historia la acumulas y tú estás acumulando tus aciertos y tus desaciertos, pero si somos honestos, como que nos acostumbramos, por alguna razón no nos recordamos de las cosas buenas. Usualmente nos recordamos de los desaciertos, de los resbalones, de las caídas. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Nos enfocamos ahí, es lo que se nos queda adentro estancado. Entonces, existe nuestra historia real, sí, nos sucedieron cosas, pero también existe nuestra percepción de esa historia. La pregunta es, ¿la historia que estamos contando sobre nosotros mismos es verdadera o falsa? Porque la que cuenta la Escritura es: el Señor cumplirá en mí su propósito. Su gran amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esa es la historia que cuenta la Escritura. Nuestra historia, una historia sagrada. Pero no es la que muchas veces nosotros contamos, porque nos quedamos en las falsas narrativas a las cuales estamos acostumbrados. Y yo he caído en ambas. Y quiero comenzar desde ahí dejándoles saber a ustedes que
Nunca el que es líder o es pastor o comparte una posición de liderazgo en la iglesia habla desde la perspectiva de no haber vivido estas situaciones ni haber contado mal nuestra propia historia. Yo recuerdo que yo caí en esta falsa narrativa en el 2021, en la que sin darme cuenta yo estaba diciendo, no me estaba dando cuenta, pero yo estaba diciendo mi historia como que yo soy lo que me pasó. Ok, yo soy lo que me pasó. Esto que está en pantalla es lo que muchos de ustedes sin darse de cuenta están diciendo. Es la forma en la que están contando su historia. Pasaron por un divorcio y cuando hablan de su vida hoy están hablando desde la identidad. Se están mirando a sí mismos a través de la herida, del fracaso, de lo que ocurrió, de la rotura. Y cuando haces esto le estás dando demasiada importancia a algo que sucedió que no tiene que ser tu identidad, pero sin darte cuenta has dejado que eso pase a ser tu identidad. Tú eres lo que te pasó. Sin darte cuenta es la forma en la que hablas, la forma en la que dices. Yo recuerdo que en el 2021 tuve que entrar en un descanso para mirarme por dentro y contando la historia como es. Yo estaba básicamente estancado en cosas que me habían sucedido. Yo había puesto mi identidad, sin darme cuenta, había puesto mi identidad en el trabajo que yo hacía para Dios, en lugar de quien yo soy para Dios, que soy un hijo amado y que tú eres una hija amada y que su amor hacia nosotros no depende de lo que hagamos o no hagamos por Él. Yo había puesto mi identidad en esas cosas. Mi identidad estaba mal ubicada. Me di cuenta que tenía una lista de dolores increíbles que no había procesado, porque esto es lo que muchas veces hacemos. Nosotros vacilamos entre estas dos falsas narrativas. O tú eres lo que te pasó, o por otro lado dices, no pasa nada. A mí no me pasa nada. Y estás hoy viviendo, contándole a otros una historia, pero estás básicamente ignorando, corriendo de la realidad, del dolor, de la historia de tu círculo de origen y de las cosas que sí viviste y sí experimentaste. Entonces, las dos narrativas son malas porque tú no eres lo que te pasó, pero tampoco puedes decir que lo que te pasó no importa, que no pasa nada. Cuando nos quedamos ahí diciendo que no pasa nada, es que estamos intentando escapar del dolor que nos va a tomar el enfrentar las cosas que han sucedido en nuestra historia con gracia. Y yo recuerdo que en esos meses de descanso yo pude ver ese listado de dolores y yo lo he compartido tantas veces con ustedes, pero en aquel momento fue el momento en el huracán María, el 2017, pasaron unas cosas. Dirigiendo la iglesia en ese momento, yo recuerdo haberme ofendido con unas personas que dijeron que iban a hacer unas cosas y que no las hicieron, y yo me guardé eso por dentro. En un momento anterior a ese había tenido una situación familiar. ¿Cuántos saben que las mejores familias se pelean? Amén. Entonces, esto es público, no es oculto. Mi hermana, que tanto amo, y yo tuvimos una discusión familiar que nos separó por años. En ese momento pasa el huracán, luego mi padre muere. A los 6 meses del huracán muere mi papá. Luego llega el proceso de la pandemia, nosotros estamos lanzando y creciendo como nunca como iglesia a través de ese proceso. Y yo me di cuenta que había un montón de dolores que yo los tomaba y decía, no pasa nada. Eso se queda ahí, porque eso es lo que hacemos. Me dolió. Y no lo procesamos. Yo creo que a veces sobreespiritualizamos las cosas como que, nada, me dolió, pero el Señor va a bregar con eso. ¿Tú sabes cómo Él brega con eso? Cuando tú lo reconoces, lo aceptas, se lo presentas, le dices, aquí es que me duele. Y necesito que me ayudes a sanar porque me dolió mucho. En el proceso nosotros herimos personas también. No podemos decir que somos lo que nos pasó y quedarnos estancados en eso. Y posiblemente hay alguien en este lugar que no se da cuenta que lo que está experimentando es porque está
dándole demasiada importancia a lo que pasó. Tú no eres lo que pasó. Tú no eres el divorciado, tú no eres la divorciada, tú no eres el bruto o la bruta porque te decían eso cuando venías creciendo y porque no tuviste quizás buenas notas, porque estabas manejando quizás algo que ni sabías que estabas manejando. Pero esas situaciones nos marcan tanto que se quedan como parte de nuestra historia. Y nuestra historia es mayor que eso. Y nuestra historia es sagrada. Hay un libro hermoso que escribe, él se llama Gerald Sister. A Grace Disguised, una gracia disfrazada. No está en español, pero esa sería la traducción. Y Gerald cuenta que en un día él pierde 3 generaciones de su familia porque en un accidente de auto él pierde a su mamá, a su esposa y a su hija. Y desde ese espacio de dolor él está escribiendo este libro donde él explica que la pérdida, escúchame bien, yo he perdido seres queridos y el dolor de la pérdida y la muerte es el dolor más grande que tú puedes experimentar. Y la traición, esas 2 cosas van de la mano. Son sumamente fuertes porque uno es muerte por separación física y otro es como muerte en vida. Cuando alguien te traiciona o te es infiel, es como una muerte en vida. Amén. Y él dice que la pérdida no tiene que ser el momento de definición o definitorio de nuestras vidas. En cambio, que el momento de definición puede ser nuestra respuesta a la pérdida. En otras palabras, no es tanto lo que nos sucede, sino lo que sucede en nosotros. Y ahí es donde entra Cristo en la escena. Y es donde nosotros entonces tenemos las buenas noticias de que Él entra en nuestras circunstancias difíciles, en lo que pasó, en nuestro dolor, en nuestras heridas. Y Él comienza a hacer una obra en nosotros. Porque no es tanto lo que nos ocurrió, sino lo que está ocurriendo en nosotros. Y si no está ocurriendo algo en ti, estás estancado en lo que te sucedió, Él quiere que tú sepas que Él puede obrar en ti algo nuevo. La semana pasada escuchábamos que en 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No significa que las cosas viejas no pasaron. Es que aunque ellas pasaron, ellas van a ser redefinidas. Tú vas a poder observar lo que sucedió desde otra óptica, vas a poder mirar la realidad de que Él te creó con propósito y con intención y te ama a pesar de que en este mundo caído viviste lo que viviste. Así que el primer paso para cambiar cómo nosotros narramos nuestra historia es entender esto, ¿ok? Y aquí es donde quiero pasar un poco más de tiempo y luego termino con una oración que creo que es bien necesaria para alguien hoy, ¿ok? Este es el primer paso para cambiar cómo narramos nuestra historia. Es entender que somos historias de Dios. Somos historias de Dios, no nuestras propias historias. Jonathan, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que somos historias de Dios y no nuestras propias historias? Bueno, la narrativa bíblica y la maraca bíblica que estamos escuchando significa que estamos aquí en la tierra. La narrativa bíblica es la siguiente: que no somos el autor de nuestra historia ni la víctima de ella. Escucha bien eso. No somos ni el autor de nuestra historia ni la víctima de ella. Somos parte de una historia mucho más grande y maravillosa. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso quiere decir que nosotros no somos el centro de la historia. La cultura nos enseña a pensar que la vida gira en torno a nosotros, que somos los protagonistas. ¿Sabes cuántos reels hay que dicen que tú debes ser el protagonista de tu historia? Conviértete en el protagonista de tu historia. Y yo entiendo el sentimiento detrás de lo que está diciendo, pero la perspectiva bíblica
invierte eso y dice, Dios es el autor y protagonista de la historia, nosotros somos personajes dentro de su gran obra redentora. Así que Romanos 11:36, no lo van a ver en pantalla, dice, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Eso significa que nuestra historia y tu historia encuentra sentido solo dentro de ese relato de que fuimos creados por Él y para Él. Esto significa que Dios es el autor, que nosotros somos parte de su narrativa, y eso quiere decir que no somos los que determinamos el significado o el propósito final de nuestra existencia. Salud. Eso quiere decir que aunque el catarro nos ataque, tú no eres lo que te pasó. Tú no eres ese estornudo. Podemos elegir. Me encanta esta iglesia porque está viva. La gente dice, Mar Azul está vivo. Allí dicen amén, estornudan, tocan maracas y todo lo que tú te puedes imaginar. Eso quiere decir que nosotros podemos elegir. Nosotros elegimos, tenemos libre albedrío, decisiones, profesiones, relaciones. Pero no definimos el significado final de nuestra historia, porque ese significado viene de Dios, quien nos creó, quien nos llama y quien nos invita a participar de su historia de amor. La semana antepasada decíamos en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre te conocí. ¿Te acuerdas de eso? Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Alguien necesita escuchar eso hoy, no está en pantalla, alguien necesita escuchar eso hoy. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Tu historia no comienza con tu nacimiento, ni termina con tu muerte. Comienza en el corazón de Dios que te pensó, que te escribió y que te ubicó en su plan eterno. Pero esto significa, que somos historias de Dios, significa también que tampoco somos víctimas de nuestra historia. Significa que aunque hemos sufrido heridas, porque las sufrimos, pérdidas, injusticias, y les voy a decir por qué sucede. No es que Dios quería que pasara. Dios no anhelaba que eso te pasara. Incluso Él estuvo contigo, aunque quizás no lo has visto todavía. Él estaba y Él lloró contigo y Él sufrió contigo. Eso sí lo dice la Escritura. Él nunca prometió que no íbamos a atravesar por el sufrimiento. En este mundo caído nosotros íbamos a atravesar el sufrimiento, pero Él prometió que Él iba a estar con nosotros. Entonces cantamos Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, pero nos sucede algo y queremos saber el por qué nos sucedió lo que nos sucedió. Y no es hasta que tenemos un encuentro con Jesús en medio de nuestro dolor y de nuestro quebranto que nos damos cuenta que Él estaba ahí también y que Él es la respuesta, aunque no tenemos una respuesta de por qué sucedió. Y que Él se convierte en suficiente. Pero eso es algo que no todos han experimentado y que algunos quizás hoy pudieran comenzar a experimentar. Hemos tenido heridas, pérdidas, injusticias, rotura, fracasos, todo, pero esas cosas no tienen la última palabra sobre nosotros. Ese dolor no es el punto final, es un capítulo que el amor de Jesús puede redimir, puede rescatar, porque nada, ni el pecado, ni el fracaso, ni la injusticia se escapa de su capacidad para transformar, reescribir con gracia lo que parecía destruido. Lo has escuchado antes, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que somos parte de una historia mucho más grande y maravillosa. Lo he dicho tantas veces. ¿Y cuál es esa historia más grande y maravillosa? Si tú observas la Biblia, la Escritura cuenta esa historia cósmica que Dios viene haciendo antes de nosotros y que continúa aún después de nuestro paso aquí en la tierra. Y se puede dividir en 4 capítulos, 2 Cs y 2 Rs. La primera se llama la creación. Ese es el primer capítulo. Fuimos hechos a imagen de Dios con propósito.
La segunda, la caída. El pecado distorsionó nuestra identidad y relación con Él. La tercera, redención. Cristo vino a rescatar, redimir lo perdido. Y por último, la Escritura habla de la restauración. Ese es el final. Dios nos invita a colaborar con Él en la renovación de todas las cosas, la restauración del mundo. Y es curioso porque Él comienza a restaurar el mundo no solo después en la eternidad, sino ahora a través de nosotros, porque nosotros somos los que hemos recibido el mensaje de la reconciliación. Cuando nuestras vidas son reconciliadas, nuestras historias son hechas nuevas en Él, nosotros comenzamos a vivir de esa forma y a través de nosotros Él también restaura primero nuestras vidas y luego aquellos que nos rodean. Y si tú eres parte de esto y estás vivo, significa que tu vida tiene un papel eterno. Y que tu rol, tu tarea no es escribir un guión original. Eso es lo que muchos de nosotros hemos pensado. Voy a escribir el guión de mi historia. No, nuestra tarea es leer con obediencia el capítulo que Dios nos ha confiado. Y entender que nuestro potencial de sanidad y crecimiento surge cuando nos acercamos a Dios. Y es aquí donde termina este mensaje, en poder ver a Dios como narrador y sanador de tu historia. Porque yo sé que tú estás aquí y posiblemente hay cosas de tu historia que tú quisieras literalmente borrar. Hay cicatrices que son invisibles. Pero Dios, en una relación íntima contigo, es el único que puede restaurar lo que ese círculo de origen rompió en tu vida, o lo que se rompió por causa de la caída y del pecado. Como te dije, aquellos que me dicen, Jonathan, pero si esto es una historia sagrada, ¿dónde ponemos la primera vez donde mi sexualidad fue rota o comprometida? O aquellos que están aquí estadísticamente entre nosotros, ahora mismo aquí sentados hay múltiples personas que han sufrido abusos sexuales, maltratos físicos, robo, violencia sobre ellos, violencia doméstica. Jonathan, si Dios me amó tanto como Él permitió, hay parte de eso que es un misterio, porque un Dios todopoderoso y de todo amor, a la misma vez no decide actuar siempre que nosotros le pedimos. Porque Él no interviene siempre, porque interviene en algunas cosas, en otras no. Ese misterio yo no lo sé responder todavía. Pero yo he visto que Dios interviene. Y no siempre. Y a veces mi voluntad, yo he visto que ha sido contestada y muchas veces mi voluntad no ha sido la triunfante. Y es ahí donde tengo que confiar finalmente, aunque no entiendo. Dios es bueno todo el tiempo. Así que un Dios bueno, en ese momento entonces lloró contigo, porque lo que viviste es consecuencia de un mundo caído. Recuerden, creación caída, redención o rescate. Y lo que está ocurriendo en tu vida es que si hubo una caída, tú no lo hiciste, no lo buscaste, fue una injusticia, pecaron contra ti. Ok. Tú no tienes que ser eso, ni tienes que quedarte ahí. Él quiere rescatar y restaurar. Entonces, lo que puedes ver es que a pesar de lo que has vivido y lo que tuviste que vivir, su gracia ha estado persiguiéndote. Su amor ha estado buscándote. Su amor está restaurándote y construyéndote. Amén. Su amor está detrás de ti. Pero para que nuestras historias sanen, nosotros tenemos que dejar que Jesús entre en lo más doloroso de ella. Se los digo yo, me pasó a mí y no quiero que te pase a ti.
A veces no nos damos cuenta que hemos cerrado la puerta a esas partes de nuestras historias o a ese dolor de nuestra historia. Brené Brown, una autora tremenda, escribió: cuando tenemos el valor de entrar en nuestra historia y adueñarnos de ella, llegamos a escribir el final. Yo modificaría eso un poco, me parece increíble, ella escribe muy bien, pero yo quiero añadirle esto: cuando tenemos el valor de entrar en nuestra historia y con la ayuda de Dios adueñarnos de ella. Sí, porque tiene que ser con la ayuda de Él. Amén. Porque recuérdate que nosotros no somos nuestra propia historia, fuimos creados por Él. El Señor cumplirá en mí su propósito. Con la ayuda de Dios, adueñarnos de ella, llegamos a escribir el final. Así que ahí donde tú te encuentras, yo te voy a hacer la invitación a que una vez más tú puedas venir delante del Señor con la historia, pero no con parte de la historia, sino con la historia completa, con lo bueno, con lo malo. Ahí donde estás, me encantaría orar contigo. Te voy a pedir que te pongas de pie si puedes hacerlo. En este momento me gustaría que estuvieras mirando realmente no a tu alrededor, sino dentro de ti. Tu historia puede ser completamente transformada por lo que hizo Jesús más de 2000 años atrás, cuando entregó su vida para reconciliarte con Dios y para que ocurriera ese puente en el que ahora el amor de Cristo puede ayudarte a mirar tu historia de forma diferente. Tú decides si hoy tú sales de este lugar con la misma historia con la que llegaste o tú quieres una historia diferente. Esa es la pregunta final. Si tú anhelas una historia diferente, si tú quieres que tu vida salga de ese espacio en el que se encuentra, o esas cosas invisibles que son las que te están destruyendo puedan ser trabajadas por el Señor, tú no tienes que responder este llamado para que yo te vea o para que alguien te vea Tú tienes que responder este llamado simplemente como un acto de fe, como un acto de aceptación de que yo necesito que tú entres en mi historia una vez más, Señor. Y posiblemente tú estás aquí y lo que necesitas es cambiar la forma en la que estás contando la historia. Porque tú sigues diciendo: es que yo soy así. Y Él quiere que tú digas: yo era así, pero con la ayuda de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya yo no soy ese esposo, ya yo no soy esa esposa. No soy lo que quiero ser, estoy en el proceso, pero Él está conmigo. Mi historia no queda en mi fracaso. Mi historia no son los últimos 20 o 30 años de mi vida. Mi historia es que hoy he sido encontrado por el amor transformador de Dios y Él me está dando el significado claro que yo necesitaba. Porque Él conoce mi nombre verdadero. Él lo tiene escrito en su mano y un día me lo va a revelar. Y Él me ama ahora, aunque no tengo todo cuadrado, tal como soy. Y mi historia no puede ser la que mi círculo de origen me ha dicho, o el que me crió sembró en mi mente. En el nombre de Jesús, hoy se rompen historias que son historias que se han marcado en tu corazón, que son completamente distorsionadas por el enemigo. Tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Y si hay alguien que hoy necesita entregar su historia por primera vez a Jesús, o necesita salir de aquí con una nueva historia, queremos orar contigo. Y mientras adoramos al Señor y cantamos esa realidad, te voy a invitar a salir de donde estás, a venir aquí al frente y a recibir esta oración, porque la oración es extraordinaria. Y si ese eres tú, no lo pienses dos veces. Sal de aquí con una historia diferente a la historia con la que llegaste. Habrá alguien que dice: ese soy yo, Jonathan. El Señor me está llamando. Ven aquí al frente.
ven aquí al frente. Queremos orar por ti. Hey,